Qué cheto. Comparte la pantalla. Bien, share. Y voy a abrir los chats por las dudas. Estaba mirando los cuadritos estos, están muy buenos, la verdad. Bueno, eh, teníamos lo primero, este examen está ordenado al revés y tiene en la primera parte el paradigma lógico, porque en el caso del 2000, creo que este fue del 2018, 2019, ¿sí? 2018 y 2019 creo que son los ejemplos que les puse, ¿sí? En ese momento el paradigma lógico se dictaba antes que el funcional. Por una cuestión que el funcional es como que tiene un peso un poco más grande en el día a día del desarrollo del software, se transformó en la unidad 4 y se volvió un poco más importante y el lógico pasó a ser la unidad 5. Por eso ha cambiado un poquito, pero probablemente ustedes el sábado en el parcial se encuentren con que van a tener primero la parte de Haskell y después la parte de Prolog, ¿sí? Simplemente estos quedaron al revés por esa razón y de paso nos queda más cerquita lo que estuvimos haciendo y bueno, y después la parte de Haskell un poco para adelante. Así que arrancando con la parte de Prolog, transformar esto en hechos no creo que tenga inconveniente. Normalmente cuando ven esto en las tablas, que ya lo habíamos visto en algunos ejercicios, esto es un funtor y se espera que ustedes lo trabajen como funtor. ¿Alguien no trabajó esto de acá como un funtor? ¿No? Todos trabajaron en la fecha como un funtor con tres elementos. Así es, ¿Sí o profe. no? Profe, una pregunta. ¿Nos las van a Diga. dar así de tablas? ¿O de una forma un poquito más rápida de escribir? Digo, porque va a ser un poco Eh, complicado. no tengo, Estefanía, vos sabés que yo te diría exactamente qué te van a dar o qué no. A ver, vamos a ver si se escucha bien. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha, profe. Ahí está. Yo te diría exactamente qué te van a dar, pero no tengo los enunciados. Entonces no sé. eh, a ver, ahí dice Marcos. El profe nos dijo que íbamos a tener que copiar y pegar los hechos. Bueno, buenísimo, listo. Si la profe les dijo eso, ella sabe, porque ella está en el equipo de armado de los enunciados, así que ella tiene la posta con ese tema. No sé, quédense tranquilos que va a ser así. Los molesto un poquito más hoy con hacer los hechos a partir de las tablas, pero si la profe ya les dijo que les iban a dar para copiar y pegar los hechos, arrancan con los hechos armados, ¿sí? Bien. De todas maneras, ¿alguna pregunta en la parte esta de hechos o no? La verdad que a mí me parece que están muy simples y no veo demasiado inconveniente. ¿Estamos? Estamos. Bien. Primer punto, conocer el código de venta, eslogan de la promoción y mes y año de la venta de aquellas ventas en las que se haya vendido más de 12 litros de cualquier combustible. ¿Sí? Y ahí dice el predicado sugerido, regla 1, que es este 4 de acá, que se espera que tengan 4 variables, ¿sí? En ese predicado, para poder cumplir con cada uno de los elementos que les está planteando el enunciado. Y en eso, acá está la regla 1, ¿sí? Ahí está el código, el eslogan, el mes y el año, ¿sí? De las ventas, y de esas ventas me estoy quedando específicamente con la cantidad de litros, además de los otros datos que hay que sacar, y que la cantidad de litros sea mayor a 12, ¿sí? Y que haya una promoción con ese código de promoción, ¿sí? Para además tomar de ahí adentro el eslogan de la promoción, ¿sí? Profe, Y eso es todo, no veo complejidad, cero. De hecho, una de las cosas que, ahí estoy con vos, Estefanía, una de las cosas que quiero que vean de esto es que
prácticamente no hay complejidad, o sea, son sinceramente muy simples, más simples que los ejercicios del trabajo práctico, los ejercicios del parcial. ¿Sí? Decime, Estefanía. En esa parte de cantidad de litros, ¿se puede también mayor o igual a 12? A ver, en eso es lo que más finos tienen que ser. ¿Y qué es lo que tienen que mirar? ¿Qué dice el enunciado? El enunciado dice, ¿sí? Que vendió más de 12 litros. Entonces no puede ser mayor o igual. Porque si Bueno, fuera mayor o igual te diría vendió 12 litros o más. ¿Se entiende? sí, Entonces, esos son los detalles. Este parcial es sinceramente muy simple. Obviamente que hay que haber estudiado, porque para colmo es un lenguaje extraño, los dos son medio complicados, pero desde el punto de vista de la lógica o de la complejidad son realmente muy simples, pero no pueden fallar en estos detalles. No pueden fallar en leer y cumplir estos detalles. Y de última, preguntan, ¿sí? Pero antes, me lo preguntan mientras lo están haciendo. ¿Esto es mayor o mayor o igual? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque como hay tan poquito de donde uno se va a agarrar para corregir, de esas cosas es de lo que uno se agarra para corregir. A ver, yo no hice en la corrección, les cuento algo que se van a encontrar en los comentarios de los trabajos prácticos de Haskell. Yo busqué la forma de que nunca un tema de precisión cambiara la nota. De 9 para 8 o de 10 para 9 o de 8 para 7. ¿Sí? Pero en muchos casos les anoté que tenían una diferencia de precisión. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado con esos detalles, porque esos detalles son los que terminan marcando la nota en este tipo de evaluaciones. Porque no, a ver, yo personalmente prefiero una evaluación más larga, con más cosas para mirar y no tener que andar evaluando el detalle. Pero en el caso de este tipo de evaluaciones, la grilla que nos dan para corregir es evaluar el detalle. Entonces sean muy finos en esos detalles. ¿Se entiende, Estefanía? sí, se entiende. Bien, bueno, entonces esa es la regla uno. Vamos con el predicado 2. ¿Sí? Bueno, acá hay un par de ejemplos. También tengan en cuenta que pueden probar estos ejemplos y deberían funcionar y deberían resolver. Y si no resuelve, bueno, ustedes ya lo vieron en el parcial pasado. Si algo no resuelve como se espera, pregunten por qué no resuelve. ¿Puede haber un error en el enunciado? Sí, totalmente. ¿Sí? Pero deberían resolver. En general, estos enunciados se construyen y se construye una solución y se ejecuta la solución para sacar estos resultados. Entonces, tengan en cuenta que de algún lado salieron esos resultados, no son a ojímetro. ¿Sí? Así que bueno, ténganlo en cuenta a la hora de hacer. Para un determinado código de ventas que se especifica, conocer el porcentaje de descuento en caso de corresponderle, según la promoción vigente. Tener en cuenta que en caso de no corresponderle, este porcentaje de descuento será cero. Predicado sugerido, bueno, tiene una herida 2. ¿Sí? Si nos venimos para acá, ¿qué vamos a tener acá? ¿Sí? Si tenemos dos alternativas en Prolog, ¿qué vamos a tener sí o sí? Un OR. ¿Sí? Ese tipo de detalles que los hemos ido charlando, ¿sí? Son cosas fundamentales a la hora de ir a plantear el ejercicio para el parcial. Y entonces, ¿qué tenemos? Y bueno, tenemos por acá el código de venta, que lo factoricé, por decirlo de alguna manera, lo estoy tomando una sola vez, y de acá el OR con los dos valores. ¿Sí? Fíjense que en este caso, si la cantidad de litros es mayor que y el porcentaje de descuento es X, que sale de la promo. Y en este caso el porcentaje de descuento es 0. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta, este OR es el que está marcando los dos posibles porcentajes de descuento. ¿Estamos bien con esto? ¿Alguien lo hizo así? ¿Alguien lo hizo diferente? Hay una opción más para hacer este mismo predicado, ¿sí? Que a ver si a alguien se le ocurrió alguna otra alternativa. ¿A alguien se le ocurrió una alternativa de esto? ¿Cuál sería la otra opción para hacer este predicado?
¿Ninguna idea? ¿Nada, nada? Miren, acá tengo los hechos. Déjenme que voy a sacar porque había por acá varios. Yo, chicos, siempre les voy a recomendar que no usen ni ñ ni letras acentuadas. Manéjense con las letras del alfabeto inglés y con eso no van a tener problema. Miren, acá el título de la solución me hace acordar a que le dé crédito al profe Nico Colasiopo, no sé si lo conocen. Excelente, debo tener esto acá porque él debe haber armado el enunciado parcial de donde estamos sacando el ejercicio de ese año. ¿Sí? Así que bueno, por eso tenemos está el crédito ahí arriba y yo me había olvidado, no había hecho nada. Pero a no ser en un comentario, mi recomendación es no usen acentos. ¿Sí? Acá, si no quieren poner año, ¿sí? Una cosa que se suele hacer es poner year, pero son libres de hacerlo como prefieran. ¿Sí? Pero lo que les quería contar es que este tipo de predicados tiene una forma más de hacerse. Regla 2, vamos a poner bis, ¿sí? Y acá vamos a poner CB por des, ¿sí? ¿Y cuál es esa otra forma de hacerse? Es dividirlo en dos reglas. O sea, por un lado, voy a plantear la parte, a ver, así, con todos i, ¿sí? Y en el segundo caso, ¿sí? Voy a plantearla con el otro caso. ¿Sí? Entonces acá la condición va a cambiar. Y acá va a ser 0. ¿Sí? ¿Se puede ver la diferencia entre la construcción de un modelo y el otro modelo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sabían que se puede hacer de las dos maneras? No. Bien. ¿Qué es lo que estamos reemplazando acá? Estamos reemplazando un OR por dos verdaderos distintos, digamos, por dos formas distintas de que esta regla de verdadero, ¿sí? Y acuérdense que por pattern matching, el backtracking de Prolog va a encontrar la que corresponda. Entonces voy a seguir teniendo todo el abanico, todo el espacio de solución de la misma forma. Entonces cuando les piden una alternativa u otra alternativa, opción 1, usar el OR, opción 2, usar dos reglas. ¿Sí? Las dos alternativas son válidas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y la última que me quedaba, que decía el enunciado, decía generar una lista con aquellos códigos de venta en las que se haya cargado cierto combustible cuyo nombre se especifica, luego generar el listado, ordenar sus elementos ascendentemente por código de venta, predicado sugerido. Bueno, ahí está el predicado sugerido. Y por acá tenemos la solución. A ver si puedo ver el otro acá. ¿Sí? La vemos acá. La generación de la lista se hace con find all y finalmente la lista la ordenamos
¿sí? Con sort. Y no hay demasiada ciencia en esto. El find all tiene, déjenme que vamos a ordenar un poquito esto así, podemos verlo un poco más claro. Chica. ¿Sí? El find all, lo que tiene acá al medio es la construcción del el conjunto de resultados, ¿sí? Alguno podrá haber hecho esto como una regla separada, lo cual estaría bueno, ¿sí? Me gustaría incluso hasta me gustaría más como solución, pero para cumplir con el enunciado, ¿qué no podía faltar en este predicado? El find all y el sort, ¿sí? Las dos cosas eran obligatorias para cumplir con el enunciado. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguno lo hizo de manera diferente a este? Siempre que hay un find all se puede resolver de manera recursiva, pero bueno, el predicado no requería resolución recursiva y el find all resulta bastante más simple a la hora de encontrar la solución que ponerse a trabajar de forma recursiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Acá me quedó algo mal, porque me falta una C. ¿Vieron el error que me dio? ¿Vieron lo que decía? No sé si les dio alguna vez. Singleton variable. Sí, me pasó varias veces. Bueno, eso quiere decir que tiene una variable que no sirve para nada. Normalmente cuando tienen una variable que no sirve para nada, ¿sí? Es porque algo están haciendo mal, ¿sí? De hecho, en el caso de la variable x para yo acá tranquilamente podría hacer un guión así, ¿sí? Porque no me va a servir para nada esa x, ¿sí? O sea, todas las variables que el prolog me las marca como singleton quiere decir que son variables que están teniendo un valor en alguna parte y que no se les está asignando, no se están unificando con ninguna otra variable o con ningún otro valor o que no se están usando para nada. Normalmente eso es porque la pifiamos en una tecla, ¿sí? Así que revisen, cuando vean que hay una singleton variable, revisen porque probablemente la pifiaron en alguna tecla y hay una variable que creen que se está unificando, ¿sí? O que está machando con otra y en realidad no les quedó igual y por esa razón no se está machando. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que si yo ahí compilo, ya no me va a dar el error, ¿sí? de singleton variable porque ya lo corregí. Bueno, hasta ahí entonces con la primera parte. Ahora la parte que sigue es la parte de Haskell, ¿sí? También tengan en cuenta que por ahí en estos parciales la parte de Haskell es un poquito más simple y a diferencia de lo que les dije con Prolog, quizás pueda llegar a haber algún ejercicio un poquito más complicado en la parte de Haskell en el parcial que los que tenemos acá. Porque acá, si mal no recuerdo, no hay ni siquiera una lista, ¿sí? En el otro parcial sí, en este me parece que... No, pero sí porque hay cadenas de caracteres y había que trabajar estas cadenas de caracteres como listas, así que estamos. Pero bien, ¿qué teníamos en la parte de Haskell? ¿Sí? Primer punto, acá. Realizar una función que reciba como parámetro de entrada el carácter correspondiente a una vocal en mayúscula, sin tilde, tal como se muestra en la tabla 1, y devuelve un carácter correspondiente a un dígito. ¿Sí? La A el 9, la E el 8 y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, teníamos esta función. ¿Hace falta que veamos el código de esta función? ¿Qué había que hacer con esta función? Hay dos maneras de resolver la función. ¿Qué hicieron con esa función? Con guardas. Con guardas. ¿Cuál es la otra manera de resolver la otra función? ¿Alguien usó otra manera de resolver esta función? No, en realidad estoy mintiendo, no hay dos maneras, porque esto va en ascenso y esto va en descenso. Así que no hay manera de transformar esto aritméticamente, obtener el 5 aritméticamente. Yo estoy mintiendo. Hay una sola manera que es guarda y es así. No hay otra chance. ¿Sí? Así que está bien esto. Algunas cuestiones respecto a las guardas que vi en los trabajos prácticos, ¿sí? Tengan en cuenta que si uso guardas, tiene que estar todo el espacio posible de solución, ¿sí? En las guardas. Entonces, normalmente, a no ser que las condiciones sean muy claras y yo tenga solo valores enteros, entonces puedo usar menor igual y mayor en el otro caso, y entonces hice exclusivo y hice de todo
el infinito espacio de posibles valores, ¿sí? En general hay que incluir el otherwise, ¿sí? Y no se lo olviden, porque cuando se lo olvidan, hay un caso que puede fallar. Entonces, eso normalmente se los van a marcar en la corrección, ¿sí? Entonces, no se olviden de incluir el otherwise si en el espacio de solución no incluyeron todos los casos en las guardas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, fíjense qué importante, porque si lo que yo voy a recibir es una letra, ¿sí? Cualquier otra letra que no sea estas tiene que devolver algo. Bueno, está devolviendo cero, ¿sí? Pero es importante que lo agreguen. A veces, como les decía recién, si yo tuviera acá un número entero y me dicen, si ese número entero es menor o igual a 10, algo, ¿sí? Y si no, otra cosa. Y bueno, si yo pongo n menor o igual a 10, algo, y n mayor que 10, otra cosa, el otherwise ahí no me hace falta. ¿Por qué? Porque ya cubrí todos los posibles números enteros que podrían llegar a venir como parámetro de esa función, ¿sí? Pero es importante que no se olviden de todo el espacio de solución, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está la función, la función 1 con la parte de las guardas, y no, en realidad estaba acá mismo, pero acá. ¿Qué me pide la función 2? Dice realizar una función que recibe como parámetro de entrada un carácter y devuelva true en caso que se corresponda a una vocal en mayúscula y sin tilde, tal como se explica en la manera de columna 1, o falso en caso contrario, ¿sí? O sea, validar A true, validar B falso, ¿sí? Y entonces la solución estaba por ahí, es bastante simple, ¿sí? Es una manera un poco, hacer un o, es una manera un poco medio larga de hacerlo, ¿sí? Pero bueno, de esta manera nos aseguramos el resultado. Alguien, no me acuerdo quién era ahora, pero me había preguntado por el tema de cómo devolver true o false, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo acá estoy usando, buenísimo Marcos, yo acá estoy usando, ¿qué es lo que está devolviendo esto? El resultado de una expresión booleana. El resultado de una expresión booleana va a ser true o false, ¿sí? ¿Qué otra alternativa tengo? Y volver a plantear las guardas de arriba, ¿sí? Y devolver true en todos los casos, excepto por el otherwise, ¿sí? En donde devolver false, ¿sí? Yo lo que para mí no está bien del todo es que ustedes hagan esta condición, ¿sí? Y si hacen esta condición, ¿sí? Igual a true. Eso es como que lo veo mal desde el punto de vista de que no están entendiendo cómo funcionan las guardas. ¿Por qué? Porque las guardas, está bien, me van a agregar la otra guarda con el otherwise, pero las guardas me dan alternativa. Si yo tengo que todo esto me devuelva true y me ponen una sola guarda con todo esto igual a true, otherwise igual a false, es como que no están comprendiendo cómo funcionan las guardas, ¿sí? Las guardas son el if de Python, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero si yo tenía un if-else, no me hacía falta usar el if. Bueno, un poco la misma lógica aplica a las guardas en Haskell, ¿sí? No está bueno que se larguen a meter guardas por todos lados, porque en la evaluación queda de manifiesto que no se está comprendiendo cuál es su verdadera función, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y después, finalmente, había pedía un codificar, ¿sí? Que no me acuerdo, de nuevo lo mismo error. No me acuerdo si lo pedía recursivo, realizar una función que reciba cadena de caracteres, la procese carácter a carácter, genere otra cadena en la que solo se reemplace el carácter vocal por el código. No obligaba a que fuera recursivo, ¿sí? Y dice aplicar recursividad. ¿Dónde? En la última línea. Bueno, acá obligaba así a que fuera recursivo entonces, ¿sí? Pero de todas maneras ahí podemos jugar un poquito y charlar a ver si teníamos alguna otra alternativa, ¿sí? Acá tenemos una alternativa de función recursiva, ¿sí? Muchos trabajan con la recursión con guardas. También es completamente válida y no hay ningún problema, siempre y cuando, de nuevo, se cumplan las condiciones para que la guarda tenga sentido, ¿sí? ¿Y de qué otra manera se podía resolver este punto si no me obligaban a resolverlo por recursión? Lista por compresión. Exactamente, y normalmente es más fácil, ¿sí? Así que
¿Está claro cómo se resolvería con lista por comprensión? ¿Sí o no? Sí. Bueno, en mi ¿Sí? caso sí. ¿El resto? Bien. Bueno, entonces estamos con este. ¿Qué hora es? 9:38, estamos bárbaros. Bueno, yo los dejo libres ahora, tenemos el otro parcial para trabajar. Si quieren ir a tomar un café, vayan, ¿sí? Y a eso de las 10:30 vamos a hacer una puesta en común del otro parcial también. Así que a trabajar con el otro ejemplo, digamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Hello. Sí, profe. Ahí voy a ver el otro ejemplo, cómo estamos con el nivel de preguntas de Haskell. Y capaz les agrego alguna preguntita extra, ¿sí? De Haskell para practicar un poquito, a lo mejor, tuplas o de listas por comprensión. Sí, lo hagamos al de listas por comprensión. Sí, sí, mira, vamos a hacer esto. Me voy a sacar esto de acá. Lo vamos a traer acá. Epa, acá. R. Y clases. Y clase 14. Déjenme que voy a cerrar esto si me molesta. Sí, vamos a abrir esto con code. Bien, ¿cómo hubiera sido esto por comprensión? ¿Sí? Codificar, vamos a llamarle codificar 2, ¿sí? Y directamente sería igual. ¿Yo qué tengo que tener en una lista por comprensión? Por un lado, ¿sí? Tengo que tener el conjunto de valores que tiene el conjunto de valores que tengo en el caso de los del conjunto de valores de partida, perdón, ¿sí? Y de ahí tomar los que van a ir a parar al resultado en base a una condición, ¿sí? Entonces, acá vamos a, o sea, ¿cuál va a ser la condición? Validar. ¿Cuál va a ser el resultado? Aplicar la función 1, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el conjunto de partida? La cadena. Entonces, esto va a ser función 1 de x, y esa x tal que viene de la cadena t, ¿sí? Bueno, en realidad acá no había puesto nada, ¿sí? Coma, validar x, ¿sí? Hasta ahí estamos. Pero ¿qué pasa? Esto solamente me va a agregar los elementos en donde el validar sea correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que agregar además los elementos en donde el validar no sea correcto, ¿sí? Y, qué buen punto. Le falta la R a validar. Validar, no, sí, está bien. Pero déjenme pensar esto. A ver. Codificar 1, x, igual a if validar x, then función 1 de x, ¿sí? Else x. Y entonces acá, en lugar de esto, simplemente vamos a decir codificar 1 de x. Y ahí debería funcionar. Ten. Le falta la N a codificar 1.
al den. Ok, gracias. Sí, pero esa es la idea. Creo que sí. ¿Está? ¿Se puede ver? Control S. A ver, pasa que lo que es lento para mí es probarlo, porque yo acá solamente tengo el hacks. Pero no, no es la idea. Oh, ¿por qué no me deja? Ahí está. Esto era. Y esto sería dos puntos L. ¿Cómo le llamamos a esto? Es parcial enunciado.hs. Ojo, ¿qué pasó? Parcial enunciado 2. En realidad este es el enunciado 1, no sé por qué le puse enunciado 2. Bueno, ya después le cambié el nombre. Y a ver, codificar 2. Codificar 2. ¿Y cuál era la cadena de caracteres? ¿Alguien se acuerda de la cadena de caracteres que teníamos en el ejemplo? Sí, paradigmas todo en mayúscula. Paradigmas. Y comillas dobles. Sí, porque es una cadena que pescado. Bueno, ténganme un poquito de paciencia que ando con 42 lenguajes de programación a la vez. ¿Sí? Y ahí está la codificación de paradigmas usando listas por comprensión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ah, sí, no sé el hacks. No creo que el hacks haga eso, Joaquín. Lo podemos probar. Siempre se puede aprender algo nuevo. Eso debe estar acá. A ver. ¿Este es el HS? Sí. No lo carga, pero te pone el pad. Bueno, podría haber sido una alternativa. Probablemente pone el pad como Windows, o sea que no me hubiera servido tampoco. Pero bueno, ¿está claro? ¿Se puede ver? sí, profe. Claro, eso te funciona porque debes estar usando WinHacks, Marcos. Yo la verdad que ni sé si lo instalé a WinHacks, pero la verdad que el Hacks de Linux anda muy bien y hace mucho tiempo que uso ese. Estoy muy acostumbrado a usar ese. Igual me instalé la terminal acá y lo que me pidió el coso, pero le tengo que preguntar a Pablo cómo hacía para ejecutar. No, no estoy pudiendo ejecutar el Haskell acá adentro. ¿Sí? Buenísimo. No hay por qué. Bueno, vamos entonces a tomar un café si quieren, pero después a trabajar con el enunciado 2. Yo, mientras tanto, les voy a ir armando un par de molestias extra de la parte de Haskell para reforzar un poquito, porque ese parcial es de 2018, Haskell, porque por ahí quedaba medio pobre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A trabajar. Yo les paso por acá, por el chat del aula virtual, les paso los nuevos postulados.
Miren, acá los tengo como imagen y les comparto la pantalla. Bueno, acá me da una serie de elementos para armar hechos, había bastante trabajo con functores. Acá hay un functor adentro de un functor, ¿sí? O sea, la fecha de un functor que está dentro de otro functor que es la lectura anterior, ¿sí? Y pasa lo mismo con este y con este. Y a partir de ahí había que trabajar, ¿sí? Con esto, decía, mostrar el número de liquidación e importe de cada factura, ¿sí? El importe neto es igual al consumo actual multiplicado por el precio unitario, para lo cual el cargo fijo, a lo cual se le suma el cargo fijo. Bueno, ahí hay algunas reglas, ¿sí? Veamos cómo está resuelto ese punto. ¿Sí? Acá está lo que les decía yo, lectura anterior con la fecha y la lectura actual con la fecha, ¿sí? Y la cantidad. Y por acá abajo viene la regla 1, ¿sí? Y acá venía la factura con la lectura anterior, la lectura actual, no importaba la fecha, ¿sí? Y porque la idea era obtener el importe de la factura, ver el escalafón de acuerdo al código de escalafón para obtener el precio unitario y a partir de ahí hacer la suma del monto fijo más, ¿sí? La cantidad de kilowatt por el precio unitario. ¿Alguna duda con esta primera regla? Era más que todo hacer alguna operación aritmética nada más. ¿Alguna duda con esta regla? No, profe. Bien. El punto 2 planteaba, vamos a hacer así, porque están ahí. El punto 2 planteaba determinar cuál es el consumo promedio de los habitantes de la ciudad, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué había que hacer? ¿Qué hay que hacer para hacer un promedio? Dividir el consumo total sobre la cantidad dividido por la cantidad de usuarios. Bien, entonces fíjense lo que hace. Hacen find all para tener una lista de los consumos de todos los habitantes, ¿sí? A esa lista le hace un sum, ¿sí? Y luego a la misma lista le hace un len y finalmente el promedio, ¿sí? Es la división de ambos, ¿sí? Cantidad de usuarios y acá al final tengo la división de ambos, ¿sí? O sea que con esto tengo. Hace una validación de que cantidad sea mayor a 0 para saber que hay algún usuario y que esto no le provoque un error. Fuera de eso, no hay mayores novedades tampoco con el punto. Diga. ¿Usted probó esa regla? Porque cuando lo probé, no me daba el resultado que estaba en el enunciado. No, la verdad que no la probé, pero la podemos probar ahora, no hay problema. Control C. Hay que ver, hay que chequear bien que todos estos hechos sean exactos, estrictos. Sí, exacto. De hecho lo chequeé varias veces y... Pero el chequear varias veces, ¿lo hiciste con la calculadora? Sí. Y te da el resultado correcto tuyo. Claro, y no me da el del enunciado. Está bien, entonces debe tener un error en el enunciado. O sea, yo lo que dije no fuera que los enunciados son infalibles, sino simplemente que hay que chequearlo, nada más. Nuevo.
y vamos a llamarle O. Se pone en cualquier parte. Bueno, acá tengo hechos y reglas. Déjame ver que esto compile. Aparentemente sí. Y veamos. Se llama regla 2. Regla 2. Y a la regla 2 no debería pasarle nada. Debería pasarle solamente el promedio. $3.48.66666.7. ¿Y qué es esto? Es la suma de... hay que hacer todas las restas y todo. Bueno, si, Estefanía, si vos lo hiciste con la calculadora y me decís que da que este valor... no, perdón, que estoy medio mareado. Lo que podemos ver es esto. El promedio acá... consumo promedio, sí, bueno, el promedio acá es otro número. Totalmente distinto. Debe haber habido un error del que hizo esto, o bien tenía más hechos y después acortó la tabla para que no escriban tanto, o bien, bueno, vaya a saber, ¿sí? Pero sí, evidentemente hay un error aquí porque incluso la solución me da otro valor. O sea que habrá que ver, ahí lo que hay que hacer es una prueba de escritorio, pero vamos a perder tiempo si nos ponemos a hacer la prueba de escritorio ahora. ¿Qué es la prueba de escritorio? Hacer la prueba con la calculadora y ver cuánto da, ¿sí? Pero en realidad, si esto llegara a pasar el día del parcial, ¿qué hacen? Profe, el ejercicio tal me da tanto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a poner a hacer la prueba con la calculadora y les vamos a decir, sigan trabajando, ya les decimos si hay un error con el resultado, nos vamos a poner a hacer la prueba con la calculadora y les vamos a terminar diciendo si hay un error con el caso de ejemplo, digamos. Así que no se hagan problema por eso, ¿sí? Estén seguros de lo que están haciendo y más bien que cuando hay una diferencia uno lo mira 2 veces para ver qué es lo que estoy haciendo. Pero en este caso el proceso en sí era muy simple. Bien, y el último de los procesos estos de Prolog me pedía para un DNI mostrar cada uno de sus números de medidor, ¿sí? Y cada uno de sus números de medidor. El importe neto, pero solo de aquellos medidores que tengan un importe neto mayor a un valor X, siendo X un valor pasado como argumento. Bueno, esto era básicamente un find all. Es más, ni siquiera lo transforma en lista. Supongo que nos pide una lista. ¿Sí? Acá está el número de medidor. ¿Sí? Medidor. A ver, ¿qué me estoy olvidando yo acá? Porque estos son los medidores del usuario. Ahí está. Medidor member lista y el importe que ya calculamos arriba y que el importe cumpla con la condición. Acá hay un tema. Y esto lo corregí bastante en los trabajos prácticos de Haskell. Si ustedes ya resolvieron algo, ¿sí? No pueden volver a programarlo otra vez. Tienen que reusar el que ya resolvieron. Porque si no, parece que están copiando y pegando de cualquier parte las soluciones, digamos, y no tienen idea de qué es lo que están resolviendo en realidad. Si acá le dice que tienen que tomar el importe neto y acá se vuelven a poner a resolver el importe neto, eso va a estar mal. No les va a cambiar demasiado la nota, pero no va a estar perfecto. ¿Por qué? Porque la idea es que, de la misma manera que lo hacíamos en EDE, si ustedes hacen una función, esa función después se reaproveche. Entonces, la solución volviendo a calcular acá el importe neto, y no es la solución ideal. No es que va a tener 0 puntos la solución, pero no es la solución ideal. ¿Sí? O sea que algún puntito ahí van a perder. Entonces, estén atentos a qué es lo que van calculando y si hay que volver a utilizar eso que ya calcularon, reaprovechen. ¿Sí? Yo creo que en la mayoría corregí lo mismo de los trabajos prácticos.
¿sí? Y el que lo hacía bien en el punto 2, que había que usar el punto 1, lo hacía mal en el punto 6, que la trampa era que había que volver a usar el punto 1, ¿sí? O sea, la idea es que estén mirando lo que están haciendo y si ya tienen resuelto alguna parte de la funcionalidad, reaprovechen lo que ya tienen resuelto y no lo calculen otra vez. Bien, ¿alguna duda con la parte de Prolog? Insisto en que estamos en más de lo que calculo que se puede llegar a esperar el día del parcial. De todas maneras, no tengo los enunciados, pero calculo que estamos en mayor nivel de lo que se puede esperar el día del parcial. ¿Ninguna duda entonces? Ah, no estoy viendo el chat, esperen. Acá. ¿Ninguna duda? ¿Está claro entonces? No sé esto de cuándo son. Ah, no, estos eran de que ya lo podíamos ver. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Bueno. Y después tenemos el hacks, el WinHacks, con el tema de el WinHacks, no, el hacks de Linux, editando con el code. Con la parte de Haskell, ¿sí? Quiero ver dónde tengo el enunciado, a ver si puedo poner todo acá. Bien. Y en este caso nos pedía, primero que nada, que era un poco lo que charlábamos hace un rato con Estefanía. El enunciado aclara que lo que tengo acá es una lista de cantidad de llamadas, ¿sí? Entonces, yo tengo que ser consciente de que cada uno de los elementos de esta lista es una cantidad. Y a eso lo digo desde el punto de vista de lean con atención, ¿sí? Y traten, si les cuesta armarlo de forma en el aire, dibújenlo en un papel, ¿sí? Y hagan un redondelito alrededor del 500, o sea, hagan un redondelito así, alrededor de cada uno de estos números, y le hacen una flechita y le ponen cantidad. Entonces después, si hay un punto que les dice la cantidad, ya van a saber que se refiere a cada uno de estos elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí lo que me preocupa es lo que le pasó a Estefanía recién, que decía, está medio confuso el punto. Suele pasar muchas veces, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tratamos de armar los enunciados lo más claros posible. Pero se puede pasar, así como yo armé el enunciado ahora, ¿sí? Se puede pasar que el enunciado queda medio atado, pero en general, si uno ha hecho el análisis de los datos con lo que está jugando, no es imposible ver qué es lo que se espera o qué es lo que se busca. Es simplemente darle una vuelta de rosca y tratar de comprender qué es lo que se está esperando, nada más, ¿sí? De todas maneras tienen para preguntar a los profes, pero pasa, por ahí las preguntas sucesivas sobre un mismo tema, ¿sí? Terminan teniendo por respuesta, está ahí y haga, ¿sí? Y ustedes terminan quedando enojados porque por ahí se trabaron o se bloquearon culpa de esa ida y vuelta, ¿sí? ¿Y qué es lo que les estoy proponiendo? Que hagan un análisis detallado, ¿sí? No que no pregunten, pregunten, pero traten de tener todos los elementos explotados ahí en un esquema, de forma que en esa ida y vuelta, ¿sí? Se pueda encontrar la claridad de lo que se busca lo más rápido posible. Me parece que es un buen acuerdo. Fuera de eso, había un primer punto que es muy, muy simple con guardas, ¿sí? Había un error en la solución, ¿sí? Yo agregué acá esto. Oh, denme un segundo. Yo agregué esto, ¿sí? Porque si no está mal esta guarda, ¿sí? A ver, como los elementos de la lista son todos mayores que 0, ¿sí? No hacía falta, o sea, la solución no está el otherwise. Personalmente, para mí, entiendo que el otherwise tiene que ir por una cuestión de correctitud de la función, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tengo acá es un número entero, ¿sí? Y si esto es un número entero, puede ser menor a 0, ¿sí? Entonces, si puede ser menor a 0, yo tengo que agregar esto. ¿Qué puse? Bueno, error, ¿sí? Profe, En ese caso, preguntan, ¿qué hacemos con los menores a 0? Pero no los dejen de tener en cuenta. Sí, decime.
En mi caso usé lo de Wars para cuando X era mayor a 701. Yo lo interpreté así. Claro, pero el problema con eso, ¿sí? Menor o igual a 701 puede ser. Sí, es verdad quien me ayudó ahí, Marcos. Qué finos que están, fantástico. Es verdad, Marcos. Eso puede ser, Estefanía, yo no lo discuto con vos. Simplemente digo que vos ahí no estás cumpliendo con contemplar todas las posibles opciones, que es uno de los requerimientos de usar guardas. ¿Por qué? Porque si X es un número entero, puede ser negativo. ¿Sí? Y si puede ser negativo, ¿sí? Entonces no estás cumpliendo con abarcar todo el espacio posible de solución. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se entiende, pero yo me até a lo que decía el enunciado. Claro, pero el enunciado, a ver, el enunciado te dice los casos que están identificados, ¿sí? Por más que el enunciado no te diga nada, si vos sabes que hay casos que no entran acá, ¿sí? Al menos pregunta en el parcial. Yo personalmente, a ver, yo te lo voy a poner así, mira. No es mi idea pelearnos porque a mí lo que me gusta es avisar todo, me gusta avisar todo. Pero si yo voy a corregir una evaluación, que la profe al final me dio un montón de parciales para corregir, y yo voy a corregir una evaluación en donde hay guardas y esas guardas no cubren todo el abanico, voy a bajar nota. ¿Por qué? Porque la regla básica de un funcionamiento de las guardas dice que tienen que ser condiciones mutuamente excluyentes y que abarquen todo el abanico de posibilidades del espacio de solución. Entonces, si vos abarcaste algunos elementos del espacio de solución y no todos, yo voy a bajar puntos porque no están correctamente utilizadas las guardas. Eso es lo que yo te estoy tratando de explicar, digamos. Y de No, hecho, así sí, lo la hice en el trabajo entiendo, pero práctico. bueno, la entiendo perfectamente. Y entonces no entiendo, pero tu tono es como de que no estás convencida. Entonces no entiendo cuál es. No, es que eso sería bueno que estuviera el enunciado y no tuviera que estar adivinando. Pero bueno, está bien, eso las reglas. Seguro, seguro, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se los planteo ahora? Porque no necesariamente va a estar en el enunciado. Es parte, es como en primer año cuando les decían que había que hacer una búsqueda y no les decían si era binaria o secuencial. Había que hacer una búsqueda, ¿sí? ¿Y cómo sabían si era binaria y secuencial? Y bueno, tenían que saberlo dependiendo del problema. Y bueno, acá pasa más o menos lo mismo, ¿sí? O sea, ¿vas a usar guarda? Bueno, úsala bien. A eso se refiere. No sé si me explico. Sí, Bien, bueno, el punto uno entonces queda, agregué eso, ¿sí? Después tenemos la función 2. La función 2 pedía a partir de la lista devolver una cantidad, ¿sí? La cantidad de llamadas, cuyo nivel informar la cantidad de llamadas. Acá se pone re confuso, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada elemento de la lista es una cantidad. Pero acá, ¿sí? Pide la cantidad. Entonces, lo que no queda del todo claro es si esto es un sum o un count. En ese caso no queda otra que preguntar, ¿sí? ¿Yo qué pasa? Yo como tenía esto de acá, ¿sí? Como yo tenía esto puntualmente, porque tenía la solución y la tienen ustedes, entiendo, ¿sí? Que está pidiendo un count. Sin embargo, ¿sí? Entendiendo el enunciado, yo para mí acá en lugar del len va un sum, ¿sí? Les estoy planteando absolutamente sincero, ¿no? Yo, leyendo ese enunciado, como alumno, estoy rindiendo esto, para mí ahí va un sum y lo discuto a muerte. ¿Por qué? Porque si cada uno de los elementos de la lista es una cantidad y vos me estás pidiendo la cantidad de llamadas cuyo nivel es aceptable, yo tengo que hacer un sum de cada una de las cantidades con nivel aceptable, ¿sí? Y ya. A no ser que se me haya pasado algo, pero fíjense que acá lo que dice un call center a Mancera, la cantidad de llamadas atendidas diariamente, ¿sí? En una lista. Entonces, si yo quisiera, ¿sí? Que lo que quiero como resultado de esto es la cantidad de días que tuvieron cantidad de llamadas aceptable, entonces ahí sí es un len. Pero si no es un sum. De todas maneras, dejé el len como estaba en la solución. Pero fíjense, de lo que recién me peleaba Estefanía, ¿sí? Fíjense que pasa que hay, a ver, en la realidad, no sé si les ha pasado en ASI con los trabajos prácticos, pero en la realidad pasa esto todo el tiempo,
¿sí? Uno de los grandísimos problemas de la ingeniería de software es la comunicación de requerimientos. O sea, es qué es lo que yo estoy esperando que vos hagas y qué es lo que vos haces. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución a eso? Pregunto. Y ya. Trato de entender lo mejor posible, hago un esquema. Cuando tengo claro y veo que realmente hay un conflicto, pregunto. Y se acabó. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Yo ahí lo dejé con Leng y lo que hice fue, no, estas creo que estaban en la solución. La solución recursiva, que también está contando ahí, la solución con listas por comprensión y la solución, yo agregué una solución recursiva pero con guardas, que vi que ustedes la usaban mucho. La solución recursiva no quedó clara. ¿Cuál de las dos? ¿La con guardas que hice yo? ¿Sí? ¿O la otra que estaba antes? La sin guardas, esta de acá. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que te estaba pidiendo es que dijeras de esto, de acuerdo a cómo está planteado, ¿no? No volvemos a hacer juicio sobre el enunciado, pero de acuerdo a cómo está planteada la solución, te está pidiendo que de esta lista que estaba acá digas cuántos entran en el rango de aceptable. Entonces, ¿qué hace la función? Dice, si función 1 es igual a nivel aceptable, ¿sí? Entonces, 1 más función 2 de la cola. ¿Sí? Perdón, si función 1 de la cabeza es igual a nivel aceptable, entonces 1 más función 2 de la cola. Y si no, ¿sí? Función 2 de la cola y listo. O sea, no sumo nada en esa vuelta. ¿Sí? Y cuando llego a la lista vacía, o sea, cuando no tengo más lista, es 0. Para que vuelva, para que a la vuelta de la recursión arranque la suma y vaya sumando de a 1. Eso es lo que está haciendo. No sé si se entiende, Marcos. Lo guardaba en X a ese 1. ¿A cuál 1? No, esto es un return. ¿Te acordás cómo iban funcionando las cajitas? Mira, cómo funcionaban las cajitas de esto. Hagamos un dibujito y calculo que ahí va a quedar un poco más claro. Dame un segundo. Mira, cómo funcionaban las cajitas, ¿sí? Suponte que vamos a hacer la llamada solo con 3 porque si no nos vamos a volver locos, ¿sí? Suponte que hacemos la llamada hasta ahí, ¿sí? Entonces, la primera llamada que llega a la lista, ¿sí? La primera llamada te queda el 50 en la X y te queda una lista con el 150 y el 287. A ver si me va siguiendo, Marcos. Esto es en la primera llamada, ¿no? Y entonces, ¿esto qué dice? El 50, ¿es aceptable? No. Entonces, ¿qué hace? Hace una segunda llamada, ¿sí? Simplemente hace un return de una segunda llamada en donde le pasa a esta segunda llamada, le va a pasar, ¿sí? El 150 va a quedar en la cabeza y la cola va a ser una lista con el 287. ¿Sí? Entonces, ¿el 150 es aceptable? Sí. Entonces, ¿qué dice? Dice 1 más, o sea, el return acá es 1 más la llamada siguiente. ¿Y la llamada siguiente qué trae? Trae el 287 en la cabeza y la lista vacía. ¿Sí? Entonces, acá, de nuevo, el 287 es aceptable. Entonces, el return, de nuevo, es 1 más y la llamada siguiente. La llamada siguiente es la llamada con la lista vacía. Y esa llamada con la lista vacía ya directamente retorna 0. Entonces, ese 0 viene acá, ¿sí? 1 más 0, 1, ese 1 viene acá, ¿sí? 1 más 1, 2, ese 2 viene acá. Y acá no se le suma nada y se retorna ese 2. El resultado de eso va a ser 2. ¿Se entiende? Marcos, ¿se entendió ahí? O sea, no está en ninguna variable porque el resultado se va provocando por el retorno de la otra función. O sea, vos acá lo que estás haciendo es la suma de 1 más el resultado de llamar a función 2 con la cola. ¿Sí? Entonces, a medida que vaya volviendo de la recursión, este función 2 con la cola se transforma en un resultado. Y a ese resultado le suma 1 o a ese resultado no le suma nada. ¿Sí? Por eso, dependiendo de qué resulta. ¿Sí? Y al final, el último retorno es el que termina devolviendo
el resultado esperado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, está también ahí por recursión con guardas y por comprensión. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta respecto al punto 2? Si no, ya pasó al punto 3. Bueno, en el punto 3 nos pedía, a partir de la lista genera una segunda lista que contenga la cantidad de llamadas atendidas superiores a un valor P de referencia. Y de nuevo está mal planteado desde mi punto de vista porque es la cantidad de días con llamadas atendidas superiores a un valor P. ¿Sí? Porque si no, la cantidad, siendo la cantidad, bueno, hay un problema semántico ahí en la palabra cantidad. Pero nuevamente estoy planteando la solución que estaba, ¿sí? Y la solución que estaba es esta de acá. Y fíjense que toma cada una de las cantidades, las analiza, ¿sí? Con el valor P, ¿sí? Y devuelve X. Y de hecho esto está mal, porque estaba pidiendo la cantidad. A partir de ahí genera una segunda lista que contenga, solo las cantidades sería entonces. Solo las cantidades superiores a un valor P. Bueno, ahí está entonces el resultado. Y acá abajo está también de forma recursiva, ¿sí? Si X es mayor a P, entonces agrego X y vuelvo a llamar a la función 3, y si no, simplemente llamo a la función 3 con la colación. Pasa lo mismo. Cada vez que voy por el verdadero, le voy agregando un elemento nuevo a la lista, y cada vez que voy por el falso, simplemente voy achicando el problema hasta que llego a la lista vacía. Cuando llego a la lista vacía, el resultado es la lista vacía y desde ahí se empieza a armar. Y yo les había agregado entonces, una de las opciones era hacer esto por los dos caminos, ¿sí? Acá quedó resuelto por los dos caminos. Y el último era plantear una función, ¿sí? Que recibiera esa lista y retornara una tupla en donde el primer elemento fuera esa cantidad que viene de la lista de origen, ¿sí? Y el segundo elemento fuera el texto, ¿sí? Del nivel, ¿sí? Siempre y cuando el valor fuera de aceptable en adelante. Bueno, como esto es un rango y es un conjunto de rangos en realidad, y estos rangos van hacia adelante, yo lo puedo resolver directamente con este pedacito de condición, ¿sí? Si no resuelvo con este pedacito de condición, la alternativa hubiera sido hacer un OR con cada uno de los valores posibles, ¿sí? Si no me hubiera dicho traerme todos de ahí para adelante, me hubiera dicho, por ejemplo, traer solo los aceptables y los altos, y no los bajos ni los medios, bueno, hubiera tenido que hacer un OR ahí preguntando, pero fuera de eso, el concepto del segmento de condición, el de origen y el de elementos del destino de la lista por comprensión, creo que ya han quedado muy claros. Y bueno, con esto tenemos todo, gente. No creo que haya demasiada novedad en el enunciado del parcial. Me parece que con eso ya estamos resueltos. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que haya quedado pendiente? Buenísimo. Bueno, de todas maneras saben que el miércoles tenemos un espacio ahí de conversación para ver si hay alguien que tenga alguna pregunta o alguna duda. Ahí tenemos un momento para revisarlo. Y fuera de eso creo que no nos queda nada más. Así que eso ha sido todo, amigos. Bueno, no nos quedan más temas tampoco.